Buenas tardes, yo voy a hablar de los elementos y mecanismos que participan en la respuesta inmune innata. Aquí primero vamos a hablar de las barreras físicas de la inmunidad innata. Aquí las barreras físicas constituyen la primera línea de defensa del organismo, porque impiden que los microorganismos entren a los tejidos y que la piel actúa como una cubierta resistente, mientras que la mucosa y el moco atrapan agentes extraños. Otros mecanismos, como los cilios, la tos, las lágrimas, el flujo urinario y el peristaltismo, ayudan a expulsarlos. La microbiota también nos protege al competir con los microorganismos patógenos. Aquí los factores químicos de la inmunidad innata. Además de las barreras físicas, pues también existen factores químicos que dificultan la supervivencia de los microorganismos en el organismo. Por ejemplo, el pH ácido del estómago destruye muchos agentes de los cuales se ingieren. Mientras que la lisozima de las lágrimas y la saliva daña la pared de ciertas bacterias. También las defensinas y catelicidinas alteran las membranas microbianas. También participan los interferones, las proteínas de fase aguda y el sistema del complemento. Aquí podemos ver los ejemplos de la tabla. Las proteínas de fase aguda reconocen microorganismos y facilitan su eliminación. El complemento opsoniza, produce inflamación y puede causar la lisis. Y, por ejemplo, también el sebo y ácidos grasos inhiben microorganismos en la piel. Continuamos con las células de la inmunidad innata. Aquí la inmunidad innata cuenta con diferentes células especializadas, los cuales son los que observamos aquí: neutrófilos, monocitos y macrófagos. Puede fagocitar microorganismos. Las células NK destruyen células infectadas o tumorales, mientras que los eosinófilos combaten principalmente los parásitos. Los basófilos y mastocitos participan en la inflamación y las alergias, y las células dendríticas conectan la inmunidad innata con la adaptativa. Aquí podemos ver: neutrófilos fagocitan y destruyen bacterias y hongos, monocitos circulan en la sangre y migran hacia los tejidos, macrófagos fagocitan microorganismos y liberan citocinas, células dendríticas capturan antígenos y activan linfocitos T, células NK destruyen células infectadas y tumorales, eosinófilos combaten helmintos y participan en alergias, basófilos liberan histamina y participan en reacciones alérgicas. Las células cebadas o mastocitos inician rápidamente la inflamación de los tejidos. Luego seguimos con las diferencias entre PAMP, DAMP y PRR. Aquí los PAMP, son estructuras características de los microorganismos, como el lipopolisacárido bacteriano o el ARN viral. Los DAMP son moléculas que aparecen cuando nuestras propias células sufren un daño, como el ATP extracelular o el ADN mitocondrial. Los PRR son los receptores celulares que detectan ambos tipos de señales, por lo tanto los PAMP indican infección, los DAMP indican daño y los PRR funcionan como sensores. Aquí tenemos algunos ejemplos del PAMP, DAMP y PRR. Y aquí está un ejemplo del mecanismo: PAMP o DAMP, reconocimiento mediante PRR, activación celular, inflamación, fagocitosis o respuesta antiviral, ya sea el caso. Seguimos con las células que participan en la inflamación. Aquí durante la inflamación participan tanto células residentes como células procedentes de la sangre. Los macrófagos y mastocitos detectan rápidamente la amenaza e inician la respuesta mediante la liberación de mediadores. Después llegan los neutrófilos y monocitos desde la circulación. Las células dendríticas capturan antígenos, mientras que el endotelio vascular permite que los leucocitos salgan de la sangre
y entren al tejido afectado. Aquí está esta tablita de cada célula y la participación que tienen. Los macrófagos detectan las antes mencionadas, liberan TNF, y L1 y L6 y quimiosinas. Mastocitos liberan histamina y aumenta la permeabilidad vascular. Neutrófilos son de los primeros leucocitos en llegar, fagocitan microorganismos. Monocitos salen de la sangre y pueden diferenciar en macrófagos. Células dendríticas capturan antígenos y conectan la respuesta innata con la adaptativa. Eosinófilos participan en la inflamación contra helmintos y en alergias. Basófilos liberan histamina y otros mediadores inflamatorios. Endotelio vascular regula la adhesión y salida de leucocitos hacia el tejido. Luego seguimos con los factores químicos de la inflamación. Aquí las células inflamatorias se comunican mediante sustancias químicas. La histamina produce vasodilatación y aumenta la permeabilidad de los vasos. El TNF, la IL-1 y la IL-6 activan diferentes aspectos de la inflamación y pueden producir efectos como fiebre. Las quimiosinas atraen leucocitos, mientras que las prostaglandinas y la bradicinina contribuyen al dolor. También participan como componentes del complemento como C3A, C3B y C5A. Y aquí viene específicamente en esta tabla la función de cada factor químico. Continuamos con el proceso inflamatorio. Aquí el proceso inflamatorio comienza cuando una infección o lesión produce PAMP o DAMP. Estas señales son reconocidas por los PRR de las células residentes que liberan mediadores inflamatorios. Después ocurre la vasodilatación, aumenta la permeabilidad y los leucocitos se adhieren al endotelio. Finalmente, neutrófilos y monocitos migran hacia la lesión, eliminan al agente y permiten que comience la reparación del tejido. Aquí vienen los puntos paso a paso. Ocurre una infección o la lesión, los PAMP o DAMP son reconocidos por PRR, macrófagos y mastocitos liberan mediadores inflamatorios, se produce la vasodilatación, aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, los leucocitos se adhieren al endotelio, neutrófilos y monocitos salen de la sangre, las células migran por quimiotaxis hacia el agente, se realiza la fagocitosis y destrucción y pues por último comienza la resolución de la inflamación y reparación del tejido. Seguimos con los puntos cardinales de la inflamación. La inflamación presenta 5 puntos cardinales. El rubor y el calor se producen por la vasodilatación y el aumento del flujo sanguíneo. El tumor, que significa aumento de volumen o edema, aparece por la salida de líquido hacia el tejido. El dolor se relaciona con sustancias como la bradicinina y las prostaglandinas. Después, y finalmente, la pérdida de la función se debe a dolor, al edema y el daño del tejido. Aquí podemos ver en la tabla descritos más específicamente: el rubor, enrojecimiento producido por vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo; calor, aumento de temperatura por la llegada de más sangre; tumor, edema por salida de líquido de proteínas hacia el tejido; dolor, estimulación nerviosa por bradicinina, prostaglandinas y presión del edema; pérdida de la función, resultado del dolor, edema y daño tisular. Y pues en conclusión, los signos cardinales son consecuencias de los cambios vasculares y de la acción de mediadores químicos. Luego seguimos con componentes del complemento. El complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que se activan en forma de cascada. C1 participa en el inicio de las vías clásicas, mientras que C2 y C4 forman partes de las vías clásicas y de las lectinas. C3 es el componente central. C3A favorece la inflamación y C3B recubre el microorganismo para facilitar su fagocitosis. C5 inicia la etapa final, en la que C5B, C5B, C6, C7, C8 y C9 forman el complejo de ataque a membrana. Y aquí, aparte de estos mencionados, tenemos el factor B, que participa en la vía alternativa. Factor D activa al factor B unido a C3B. Properdina estabiliza la convertasa de la vía alternativa y MBL reconoce manosa e inicia la vía de las lectinas. Luego seguimos con diferencias en el inicio de las 3 vías. Aquí las 3 vías del complemento se diferencian principalmente
por la forma en que comienzan. La vía clásica suele iniciar cuando C1q reconoce anticuerpos IgM o IgG unidos a un antígeno. La vía de las lectinas comienza cuando la lectina de unión amanosa reconoce carbohidratos microbianos. La vía alternativa comienza por la activación basal de C3 y se amplifica sobre la superficie de los microorganismos. Aunque inician de manera diferente, las tres llegan a la activación de C3. Aquí la diferencia principal es que la clásica inicia generalmente por anticuerpos, la de lectinas inicia por carbohidratos microbianos y alternativa inicia por la activación basal de C3 y se amplifica en la superficie del microorganismo. Proseguimos con resultado común de las tres vías. Aquí las tres vías forman una convertasa que divide a C3 en C3A y C3B. C3A promueve la inflamación y C3B opsoniza al microorganismo, es decir, lo marca para facilitar su fagocitosis. Después se activa C5, que C5A atrae y activa leucocitos, mientras que C5B inicia la formación del complejo de ataque a membrana. Este complejo está formado por C5B a C9 y produce poros en ciertas membranas microbianas. Y aquí tenemos los resultados. Opsonización, C3B recurre al microorganismo, fagocitosis, los fagocitos reconocen al microorganismo optimizado, inflamación, quimiotaxis, lisis y eliminación de complejos. Seguimos con la comparación de neutrófilos y eosinófilos. Aquí los neutrófilos y eosinófilos son granulocitos, pero tienen funciones diferentes. Los neutrófilos llegan rápidamente a los sitios de inflamación aguda y destruyen principalmente bacterias y hongos mediante fagocitosis, enzimas y especies reactivas. Los eosinófilos están especializados en combatir helmintos que son demasiado grandes para ser fagocitados. Para hacerlo liberan sustancias tóxicas de sus gránulos, aunque también participan en alergias y asma. Y aquí tenemos las características, células NK y linfocitos CD8. Luego la comparación de células dendríticas, la comparación de neutrófilos y eosinófilos. Aquí los neutrófilos y eosinófilos son granulocitos, pero tienen funciones diferentes. Los neutrófilos llegan rápidamente a los sitios de inflamación aguda y destruyen principalmente bacterias y hongos mediante fagocitosis, enzimas y especies reactivas. Los eosinófilos están especializados en combatir helmintos, que son demasiado grandes para ser fagocitados. Para hacerlo liberan sustancias tóxicas de sus gránulos, aunque también participan en alergias y asma. Seguimos con comparación de basófilos y células cebadas. Aquí los basófilos y las células cebadas poseen receptores de alta afinidad para IgE y liberan histamina. La principal diferencia es su localización. Los basófilos circulan en la sangre, mientras que los mastocitos residen en los tejidos, especialmente cerca de vasos y mucosas. Los mastocitos pueden iniciar rápidamente una respuesta inflamatoria. Ambos participan en reacciones alérgicas y en la defensa contra parásitos. Y aquí la diferencia principal pues es la antes mencionada. Basófilos circulan en sangre y mastocitos maduran y permanecen en los tejidos. Aquí tenemos una tabla comparativa. En abundancia, basófilos muy escasos, cebadas abundantes cerca de vasos y mucosas, la de receptores, alta afinidad para la IgE, cebadas alta afinidad para IgE y así sucesivamente. Comparación de células dendríticas, monocitos y macrófagos. Estas tres células pueden fagocitar y presentar antígenos, pero tienen funciones distintas. Los monocitos circulan en sangre y cuando llegan a los tejidos pueden diferenciarse en macrófagos u otras células relacionadas. Los macrófagos fagocitan microorganismos, eliminan restos celulares y producen citocinas inflamatorias. Aquí las células dendríticas son especialmente eficientes para presentar antígenos y activar linfocitos T vírgenes.
por lo que conecta la inmunidad innata con la adaptativa. Y la comparación general. En esta tabla podemos observar que cada célula tiene una función especializada. Las NK y los linfocitos CD8 destruyen células alteradas, pero las NK son innatas y los CD8 son adaptativos. Los neutrófilos combaten principalmente bacterias y hongos. Los eosinófilos, parásitos, y los basófilos mastocitos participan en alergias e inflamación. Las células dendríticas presentan antígenos. Los monocitos circulan en sangre y los macrófagos realizan fagocitosis y regulan la inflamación. Aquí pues ya en conclusión, la inmunidad innata actúa como la primera respuesta del organismo frente a infecciones y lesiones. Sus barreras físicas y químicas impiden la entrada de microorganismos, mientras que los PRR reconocen PAMP y DAMP. Aquí la inflamación y el complemento ayudan a contener y eliminar amenaza. Finalmente, la colaboración entre las células innatas y adaptativas permite realizar una defensa más completa y favorecer a la reparación del tejido. Esto sería todo.